Mi nombre es Josué Cruz Martínez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Toluca. Este video va dirigido a la materia de máquinas eléctricas, impartida por el ingeniero José Alfredo Cendejas Tepechín. En este video se hará presentación al motor de corriente directa tipo shunt o de derivación paralela. Motor shunt. El motor shunt o motor de excitación en paralelo es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por las bobinas inducido e inductor auxiliar. En el instante de arranque, el par motor que se desarrolla es menor que el motor serie, también uno de los componentes del motor de corriente continua. Al disminuir la intensidad absorbida, el régimen de giro apenas sufre variación. Es el tipo de motor de corriente continua cuya velocidad no disminuye más que ligeramente cuando el par aumenta. Los motores de corriente continua en derivación son adecuados para aplicaciones en donde se necesita velocidad constante a cualquier ajuste del control o en algunos casos en que es necesario un rango apreciable de velocidades por medio del control del campo. El motor en derivación se utiliza en aplicaciones de velocidad constante, como en los accionamientos para los generadores de corriente continua, en los grupos motogeneradores de corriente continua. Esencialmente para un motor de este tipo debe de ser alimentado con una fuente de alimentación de corriente continua, ya que al alimentar nuestras bobinas con corriente continua generamos un campo electromagnético en las bobinas dentro del motor. Es importante definir la dirección en cual trabajará el motor, ya que en base a eso daremos una polaridad definida. Como parte del motor shunt, tenemos nuestras bobinas de campo, también llamadas campos magnéticos estáticos, las cuales, para que el motor sea llamado de tipo shunt, estas deben de estar conectadas paralelamente al rotor o en tal caso al circuito inducido. Se sabe que el motor shunt tiene un bajo par de arranque, pero es capaz de funcionar a una velocidad casi constante, con independencia de la carga que actúa sobre el motor. A comparación de motores de corriente alterna, ese tipo de motores de corriente continua tienen una característica única, la cual es la producción de una fuerza contraelectromotriz, ya que cualquier bobina que gira dentro de un campo magnético produce una fuerza electromotriz de acuerdo con el principio de inducción electromagnética. Esto puede ser beneficioso, ya que la fuerza electromotriz reduce enormemente la corriente del inducido, porque se sabe que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la velocidad del rotor. Por lo tanto, en el arranque del motor, la fuerza electromotriz es demasiado baja. Por lo tanto, la corriente del inducido es demasiado alta, lo que puede llegar a provocar que el rotor se queme. Con esto es básico saber que es necesario un mecanismo de arranque adecuado que regule la tensión de entrada. Esto fue el motor de derivación paralela o motor shunt. De antemano, gracias.